This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork, then actually drowning. Carol is fighting off sharks with a stapler, and pirates are pillaging the office copier, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Imagina un escenario donde la insensatez de los gobernantes se combina con altas cargas de impuestos y la explotación impiadosa de un pueblo. ¿Suena familiar? Este escenario peligroso no es exclusivo de los tiempos modernos, sino que también marcó profundamente la historia política y espiritual del pueblo elegido por Dios en los tiempos bíblicos. Visualiza un país unificado, formado por 12 tribus, todas descendientes de un patriarca común. Esta nación, que había experimentado días de gloria y prosperidad, ahora enfrentaría una división que cambiaría su historia para siempre. Para muchos lectores de la Biblia, entender la historia de Israel puede ser un desafío. Comienzan siguiendo las narrativas de los grandes héroes, jueces, profetas y reyes emblemáticos como Saúl, David y Salomón. De repente se encuentran con dos reinos separados, dos reyes bíblicos reinando simultáneamente, y hasta una especie de guerra civil, donde israelitas y judíos se enfrentan en un ambiente de gran hostilidad. En algunos momentos, judíos e israelitas son vistos como enemigos. Esta confusión es común para aquellos que no conocen la historia del reino dividido de Israel. Si estás entre estas personas, debes saber que el reino dividido en la Biblia se refiere al período en que la nación israelita se dividió en dos reinos: el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, llamado Judá. En este video, conocerás la fascinante historia del reino dividido y entenderás las complejas razones detrás de esta división dentro del pueblo de Israel. Prepárate para un viaje que iluminará una de las épocas más tumultuosas y decisivas de la historia bíblica. El Reino Unido de Israel comenzó bajo el liderazgo de Saúl, el primer rey ungido por el profeta Samuel. 1 Samuel 10, versículo 1. Saúl, elegido por Dios en respuesta al clamor del pueblo por un monarca, inicialmente demostró prometedor liderazgo. Sin embargo, su desobediencia a los mandamientos divinos y sus decisiones impetuosas llevaron a su rechazo por Dios. La unción de David, un joven pastor de Belén, marcó el inicio de un nuevo capítulo. David no solo conquistó la confianza del pueblo con su valentía contra Goliat, sino que también se destacó por su devoción a Dios. Su reinado se caracterizó por grandes victorias militares, la expansión del territorio de Israel y la consolidación de Jerusalén como la capital política y espiritual. David trajo el Arca de la Alianza a Jerusalén, reforzando la ciudad como el centro del culto a Dios. Tras la muerte de David, su hijo Salomón ascendió al trono. 1 Reyes 2, versículo 12. Salomón es recordado por su incomparable sabiduría, un don divino solicitado por él en un sueño. Su capacidad de juzgar con justicia y sabiduría se convirtió en legendaria, como ejemplificado en el caso de las dos mujeres que disputaban la maternidad de un bebé.
Salomón también es conocido por el Templo de Jerusalén, un magnífico edificio dedicado al culto de Dios que se convirtió en el centro religioso de Israel. Su reinado, sin embargo, no fue sin problemas. Las alianzas políticas de Salomón, a menudo selladas por matrimonios con princesas extranjeras, introdujeron prácticas idólatras en el reino. Los pesados tributos y la conscripción de trabajadores para sus grandiosos proyectos de construcción generaron insatisfacción entre las tribus del norte. Estos factores, aliados al alejamiento espiritual, plantaron las semillas de la futura división. Salomón reinó por 40 años y al final de su vida, el reino que había conocido paz y prosperidad estaba al borde de un conflicto interno. Primera Reyes capítulo 11, versículos 42 y 43. Las presiones económicas y sociales, exacerbadas por la introducción de cultos extranjeros y la centralización del poder en Jerusalén, prepararon el escenario para la división. La muerte de Salomón fue seguida por la ascensión de su hijo Roboam, cuya inflexibilidad ante las demandas populares precipitó la rebelión liderada por Jeroboam. Así, la era del Reino Unido de Israel llegó a un final tumultuoso, dando lugar a un periodo de división y conflicto. La división del Reino de Israel tiene raíces profundas en los errores cometidos durante el reinado de Salomón. Aunque su gobierno estuvo marcado por sabiduría y grandeza, Salomón cometió graves transgresiones al alejarse de los preceptos divinos. Contrajo matrimonio con muchas mujeres extranjeras, incluyendo moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, que introdujeron la adoración de dioses paganos como Astarté y Milcom. Esta idolatría fue severamente condenada por los profetas y fue vista como una traición a la alianza con Dios. Además, los pesados tributos y el trabajo forzado impuestos sobre las tribus del norte para sustentar los proyectos de construcción de Salomón, como el templo y su palacio, aumentaron la insatisfacción entre el pueblo. Primera Reyes 11, versículos 13 y 14. Cuando Salomón murió, su hijo Roboam ascendió al trono. Primera Reyes 12, 1. Representantes de las tribus del norte, liderados por Jeroboam, se acercaron a Roboam en Siquem, pidiendo alivio de las pesadas cargas impuestas por su padre. Roboam consultó a los ancianos que habían aconsejado a Salomón, quienes sugirieron moderación. Sin embargo, también consultó a los jóvenes con quienes había crecido, quienes aconsejaron una respuesta más dura. Optando por seguir los consejos de los jóvenes, Roboam respondió con severidad, afirmando que aumentaría aún más las cargas del pueblo. Esta decisión precipitó la revuelta de las tribus del norte, lideradas por Jeroboam, quien había sido avisado por el profeta Ahías que reinaría sobre 10 de las tribus de Israel. Jeroboam, que anteriormente había servido como oficial en el gobierno de Salomón, aprovechó la oportunidad para liderar la revuelta. Las tribus del norte rechazaron a Roboam y a la casa de David, proclamando a Jeroboam como su rey. Este evento marcó la división del reino en dos entidades separadas: el reino del norte, Israel, compuesto por 10 tribus, y el reino del sur, Judá, compuesto por las tribus de Judá y Benjamín. Primera Reyes 12, versículos 19 y 20. Jerusalén permaneció la capital de Judá, mientras que Jeroboam estableció su gobierno en Siquem y posteriormente en Penuel. La división fue más que política, también fue espiritual, con el norte alejándose de los rituales y la centralización del culto en Jerusalén. Jeroboam temía que si el pueblo del reino del norte continuaba viajando a Jerusalén para adorar, su poder sería amenazado. Primera Reyes 12, 27. Para consolidar su reino, introdujo los becerros de oro en Betel y Dan, llevando a Israel a la idolatría. Esta acción no solo alejó aún más a las tribus del norte de Judá, sino que también trajo juicio divino. Profetas como Ahías alertaron a Jeroboam sobre las consecuencias de sus actos, pero él persistió en su camino.
Así, los errores de Salomón y la intransigencia de Roboam culminaron en la división del reino, estableciendo un patrón de idolatría y desobediencia que marcaría la historia del reino del norte. Tras la división, Jeroboam enfrentó el desafío de consolidar su poder en el reino del norte. Para evitar que su pueblo viajara a Jerusalén para adorar, estableció centros de culto alternativos en Betel y Dan, donde erigió becerros de oro. Primera Reyes 12, versículos 28 y 29. Esta acción fue un intento de fortalecer la identidad religiosa y política del nuevo reino, pero resultó en gran pecado e idolatría. Profetas como Ahías condenaron esta práctica, advirtiendo que traería la ira de Dios sobre Israel. A pesar de estas advertencias, Jeroboam continuó en su camino idólatra, llevando al reino a alejarse cada vez más de Dios. El reinado de Jeroboam estuvo marcado por constantes conflictos con el reino del sur e inestabilidad interna. La idolatría y la desobediencia a Dios crearon un ambiente de corrupción y violencia. Los sucesores de Jeroboam siguieron sus pasos, perpetuando la idolatría y la injusticia. Esto incluyó reyes como Nadab, Baasa, Elá, Zimri, Omri y Acab, cuyos reinados se caracterizaron por violencia y alejamiento de los preceptos divinos. La situación en el reino del norte se volvió cada vez más caótica, culminando en la ascensión de Acab, cuya unión con Jezabel y la promoción del culto a Baal representaron uno de los periodos más oscuros de la historia de Israel. La continua desobediencia e idolatría en el reino del norte provocaron la intervención de profetas como Elías y Eliseo, quienes realizaron milagros y confrontaron a los reyes y al pueblo, llamándolos al arrepentimiento. Sin embargo, a pesar de momentos de reavivamiento y arrepentimiento, la trayectoria del reino del norte fue marcada por un declive espiritual y moral. Este declive preparó el camino para el juicio divino que se manifestaría más tarde con la conquista y destrucción de Israel por los asirios. Segundo de Reyes 17, versículos 5 y 6. Con la división del reino, Roboam gobernó Judá, el reino del sur, que consistía principalmente de las tribus de Judá y Benjamín. Roboam intentó inicialmente reconquistar el reino del norte, pero fue disuadido por el profeta Semaías, quien dijo que la división era obra de Dios. Bajo su reinado, Judá enfrentó desafíos tanto internos como externos. Internamente, Roboam tuvo que lidiar con la insatisfacción del pueblo, exacerbada por las políticas tributarias y de trabajo forzado heredadas de su padre Salomón. Además, la idolatría se infiltró en Judá, con altos lugares, pilares y postes ídolos siendo construidos. Externamente, Judá enfrentó amenazas de naciones vecinas. En el 5º año del reinado de Roboam, el faraón Sisac de Egipto atacó Jerusalén, llevándose los tesoros del templo y del palacio real. Primeros de Reyes 14, versículos 25 y 26. Este saqueo debilitó significativamente a Judá, tanto económica como moralmente. A pesar de estos desafíos, Roboam logró mantener la estabilidad relativa en Judá hasta su muerte. Él reinó por 17 años y fue sucedido por su hijo. Abías, aunque reinó por un corto periodo de 3 años, es recordado por su confrontación militar con Jeroboam, donde, según la narrativa bíblica, apeló a la fidelidad al Dios de Israel como la razón para su victoria. Sin embargo, la idolatría continuó siendo un problema en Judá. Abías fue sucedido por su hijo Asa, quien intentó traer reformas religiosas y eliminar la idolatría del reino. Asa reinó por 41 años, trayendo un período de paz y prosperidad para Judá. Durante el reinado de Asa, la relación con el reino del norte varió entre hostilidad y alianza. Asa enfrentó a Baasa, rey de Israel, que fortificó Ramá para controlar el acceso a Jerusalén. En respuesta, Asa hizo una alianza con Ben-Hadad, rey de Siria, para atacar Israel, obligando a Baasa a abandonar Ramá.
Asa es frecuentemente recordado como un rey que hizo lo que era recto a los ojos del Señor, a pesar de no eliminar completamente los altos lugares. Su dedicación a Dios y sus reformas religiosas establecieron un patrón positivo para los futuros reyes de Judá. El reino del norte, bajo Jeroboam y sus sucesores, fue marcado por una continua práctica de idolatría e inestabilidad política. Después de Jeroboam, su hijo Nadab asumió el trono, pero su reinado fue breve, durando solo 2 años antes de ser asesinado por Baasa, quien se convirtió en el próximo rey. Baasa también siguió los caminos idólatras de Jeroboam, y su dinastía fue marcada por violencia y conspiraciones. Baasa reinó por 24 años, pero su línea fue eliminada cuando su hijo Elá fue asesinado por Zimri, uno de sus oficiales. Primeros de Reyes 16 del versículo 8 al 10. Zimri, sin embargo, reinó por solo 7 días antes de suicidarse, cuando fue rodeado por Omri, otro oficial militar que tomó el trono. Omri es conocido por fundar la ciudad de Samaria, que se convirtió en la capital del reino del norte. Aunque Omri fue un rey fuerte, continuó con la idolatría de Jeroboam, llevando a Israel a pecar aún más contra Dios. Omri fue sucedido por su hijo Acab, cuyo reinado es uno de los más infames en la historia de Israel debido a su unión con Jezabel, princesa sidonia, y la introducción del culto a Baal en Israel. Acab construyó un templo para Baal en Samaria, y su esposa Jezabel persiguió a los profetas del Señor, intentando erradicar el culto a Yahweh. Este periodo oscuro fue marcado por conflictos entre los profetas de Dios, como Elías, y la monarquía idólatra. Elías desafió a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, demostrando la supremacía de Dios. Sin embargo, Acab y Jezabel continuaron en sus caminos idólatras, llevando a Israel a un periodo de gran apostasía y violencia. El reinado de Acab también estuvo marcado por guerras con Siria. En varias batallas, Acab intentó recuperar territorios perdidos, y Dios, a través de los profetas, a veces concedió victorias a Israel para demostrar su poder. Sin embargo, Acab eventualmente fue asesinado en una batalla en Ramot de Galaad. Su muerte marcó el fin de una era de gran idolatría y violencia, pero los problemas del reino del norte estaban lejos de acabar. La inestabilidad continuó con los sucesores de Acab, y la idolatría permaneció arraigada en la sociedad israelita, preparando el escenario para el juicio divino. En el contexto de la idolatría y la injusticia en el reino del norte, Dios levantó profetas poderosos para llamar al pueblo y a los reyes al arrepentimiento. Elías es quizás el más famoso de estos profetas. Confrontó a Acab y Jezabel, desafiando a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, donde Dios respondió con fuego del cielo, demostrando su supremacía sobre los falsos dioses. Primeros de Reyes 18, del versículo 20 al 39. Elías también profetizó la sequía sobre Israel como un juicio divino, que duró 3 años y medio. Después de la victoria en el Monte Carmelo, Elías tuvo que huir de Jezabel, que buscaba su vida. Durante este tiempo, Elías tuvo un encuentro significativo con Dios en el monte Horeb, donde Dios se reveló no en viento, terremoto o fuego, sino en un murmullo suave y tranquilo. Dios instruyó a Elías a ungir a Eliseo como su sucesor, garantizando la continuidad de la obra profética en Israel. Eliseo, el sucesor de Elías, continuó realizando milagros y confrontando la idolatría en Israel. Purificó el agua de Jericó, multiplicó el aceite de la viuda, resucitó al hijo de la Sunamita y curó a Naamán, el comandante sirio de la lepra. Eliseo también desempeñó un papel crucial en confrontar a los reyes de Israel, exhortándolos al arrepentimiento y a la fidelidad a Dios. A pesar de los esfuerzos de Elías y Eliseo, la idolatría y la injusticia continuaron proliferando en el reino del norte. Dios,
En su misericordia, continuó enviando profetas como Amós y Oseas para advertir a Israel sobre el juicio inminente. Amós, un pastor de Tecoa, denunció la opresión social y la corrupción religiosa, llamando al pueblo al arrepentimiento. Amós 5, del versículo 21 al 24. Oseas, por su parte, usó su propia vida matrimonial como una metáfora para la relación de Dios con Israel, destacando la infidelidad del pueblo y el amor constante de Dios. Estos profetas no solo anunciaron juicio, sino que también ofrecieron esperanza de restauración. Predijeron un tiempo en que Dios traería un remanente de Israel de vuelta a la fidelidad y bendeciría nuevamente a su pueblo. Sin embargo, la negativa persistente de Israel a abandonar la idolatría y la injusticia llevó a la intervención divina a través de la conquista asiria, que resultó en la destrucción de Samaria y el exilio de las 10 tribus del norte. Después de la muerte de Acab, el reino del norte continuó siendo gobernado por sus descendientes, comenzando con su hijo Ocozías y luego Joram. Sin embargo, Dios levantó a Jehú para erradicar la casa de Acab y purificar a Israel de su idolatría. Jehú, un comandante militar, fue ungido por uno de los hijos de los profetas bajo la orden de Eliseo para convertirse en rey de Israel. Jehú rápidamente tomó medidas drásticas contra la casa de Acab. Mató a Joram, hijo de Acab, y a Jezabel, cumpliendo la profecía de Elías contra ella. Jehú no se detuvo allí, exterminó a todos los descendientes de Acab, eliminando cualquier posibilidad de retorno al poder de esa dinastía. Además, Jehú convocó a todos los adoradores de Baal para un gran sacrificio, solo para exterminarlos de una vez, destruyendo el templo de Baal y transformándolo en letrinas. Aunque Jehú fue celoso en eliminar el culto a Baal, no se apartó de los pecados de Jeroboam, manteniendo los becerros de oro en Betel y Dan. Jehú reinó por 28 años y es recordado como un rey que, aunque hizo grandes reformas, no logró traer una renovación espiritual completa para Israel. Su celo en purgar la idolatría de Baal contrastaba con su falta de acción contra los otros ídolos. Este período trajo una medida de estabilidad al reino del norte, pero la idolatría persistente continuó debilitando la nación. El reinado de Jehú fue seguido por sus hijos Joacaz y Joás, quienes enfrentaron constantes conflictos con Siria y no lograron liberar a Israel de su opresión. Jehú también enfrentó desafíos significativos tanto de dentro como de fuera del reino. Los sirios, bajo el rey Hazael, invadieron repetidamente Israel, resultando en grandes pérdidas territoriales y opresión continua. La guerra constante drenó los recursos y la moral del reino del norte. Joacaz, hijo de Jehú, siguió los pasos de su padre, pero no logró librarse de la idolatría y como resultado el dominio sirio continuó durante su reinado. Tras la muerte de Joacaz, su hijo Joás asumió el trono. Joás tuvo un breve periodo de éxito contra los sirios, recuperando algunas ciudades perdidas, pero la idolatría aún prevalecía en Israel. Durante su reinado, Eliseo, el profeta que sucedió a Elías, estaba en sus últimos días. Eliseo profetizó 3 victorias sobre Siria para Joás, lo que se concretó, demostrando una vez más la fidelidad de Dios en medio de la infidelidad de Israel. Jehú, Joacaz y Joás representaron un esfuerzo continuo, aunque incompleto, para apartar a Israel de la idolatría y retornar a la adoración de Yahweh. Sin embargo, el legado de Jeroboam y la idolatría instituida por él continuaron acechando al reino del norte. La mezcla de devoción superficial y prácticas paganas persistentes impidió una verdadera renovación espiritual. La falta de alejamiento completo de la idolatría dejó a Israel vulnerable a influencias extranjeras y juicios divinos, preparando el camino para la inestabilidad y eventual caída del reino. Jeroboam II, hijo de Joás, trajo un período de prosperidad al reino del norte, conocido como la década de oro.
Su reinado, que duró 41 años, vio la restauración de las fronteras de Israel, desde el Ebo Hamat hasta el Mar Muerto, según lo profetizado por Jonás. Segundos de Reyes 14:25. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Jeroboam II logró recuperar territorios perdidos y expandir el reino, trayendo una era de relativa paz y prosperidad económica. Este periodo es a menudo visto como un renacimiento temporal del poder de Israel, comparable a los días de David y Salomón. Sin embargo, la prosperidad material bajo Jeroboam II contrastaba con la decadencia espiritual y moral del reino. La injusticia social, la opresión de los pobres y la idolatría continuaron proliferando. Profetas como Amós y Oseas se levantaron durante este período para denunciar la corrupción y llamar al pueblo al arrepentimiento. Amós, especialmente, criticó la superficialidad del culto y la hipocresía de los ricos que oprimían a los pobres. Habló contra los excesos de la élite y la falta de justicia en la sociedad, condenando a aquellos que vivían en lujo mientras los pobres sufrían. Oseas, por su parte, retrató a Israel como una esposa infiel que se desvió de Dios para seguir a otros dioses. El mensaje de los profetas durante el reinado de Jeroboam II era claro. Sin verdadera justicia y fidelidad a Dios, la prosperidad material era vacía y temporal. Advirtieron sobre el juicio inminente si el pueblo no se arrepentía y volvía a Dios. Desafortunadamente, sus advertencias fueron ampliamente ignoradas y la idolatría y la injusticia continuaron creciendo. Tras la muerte de Jeroboam II, Israel rápidamente cayó en desorden, llevando a una serie de reyes débiles y a un periodo de gran inestabilidad política. Jeroboam II también tuvo que lidiar con las presiones externas de naciones vecinas, aunque logró mantener una medida de independencia y poder militar. Fortaleció las defensas de Israel y buscó alianzas estratégicas para mantener la seguridad del reino. Sin embargo, la paz y la prosperidad no lograron ocultar los profundos problemas internos. La falta de una verdadera reforma religiosa y social dejó a Israel vulnerable al juicio divino, que los profetas continuaron proclamando. Además, el reinado de Jeroboam II se caracterizó por una centralización del poder y una clase sacerdotal que a menudo apoyaba las prácticas idólatras, exacerbando la división espiritual en el reino. Las tensiones entre el culto a Yahvé y la adoración de ídolos continuaron dividiendo al pueblo, minando la cohesión social y religiosa que era esencial para la supervivencia a largo plazo del reino. Este periodo de oro fue en realidad una era de oportunidades perdidas, donde la prosperidad externa ocultaba la decadencia interna. Los profetas Amós y Oseas también advirtieron que la prosperidad bajo Jeroboam II era solo temporal y que el juicio de Dios se acercaba. Amós profetizó que el día del Señor sería un día de tinieblas, no de luz, para Israel debido a su injusticia e idolatría. Amós 5, del versículo 18 al 20. Oseas habló del amor infalible de Dios, pero también advirtió que la infidelidad de Israel traería destrucción. La negativa del pueblo a arrepentirse y regresar a Dios selló su destino, preparando el escenario para la caída inminente del reino del norte. Tras la muerte de Jeroboam II, el reino del norte entró en un rápido declive. Varios reyes ascendieron al trono en rápida sucesión, muchos de ellos a través de conspiraciones y asesinatos. Zacarías, hijo de Jeroboam II, fue asesinado por Salum tras solo 6 meses de reinado.
Salum, a su vez, fue asesinado por Menahem tras solo un mes en el trono, segundo Reyes 15, versículos 13 y 14. Menahem gobernó durante 10 años y fue conocido por su brutalidad, incluido el masacre de Tifsa. Logró mantener el trono pagando tributo a Asiria, una práctica que continuó con sus sucesores. La rápida y violenta sucesión de reyes contribuyó a la inestabilidad y la debilidad del reino. Pecaías, hijo de Menahem, fue asesinado por Peca, uno de sus capitanes. Peca, a su vez, reinó durante 20 años y se alió con Siria contra Judá, pero fue asesinado por Oseas, el último rey de Israel. Durante este periodo de caos, la influencia de Asiria creció, con los reyes de Israel cada vez más convirtiéndose en vasallos de Tiglat-Pileser III. Oseas intentó una última resistencia contra la dominación asiria, pero fue derrotado y encarcelado. En 722 a.C., Samaria, la capital del Reino del Norte, fue conquistada por los asirios y el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio a Asiria. Este evento marcó el fin del Reino del Norte y el cumplimiento de las advertencias proféticas sobre el juicio divino. La caída de Israel sirvió como un ejemplo sombrío de lo que ocurre cuando una nación se desvía de los caminos de Dios. Además de la inestabilidad política, el declive espiritual y moral también contribuyó a la caída de Israel. La idolatría continuada, la injusticia social y la corrupción hicieron al reino vulnerable al juicio divino. Profetas como Amós y Oseas continuaron advirtiendo al pueblo, pero sus mensajes fueron ampliamente ignorados. Amós declaró: «Por lo tanto, así dice el Señor Dios, un enemigo rodeará tu tierra, derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados». Amós 3, versículo 11. Oseas exhortó a Israel a regresar a Dios, pero lamentó: «Mi pueblo está siendo destruido, porque le falta conocimiento». Oseas 4, versículo 6. La conquista asiria fue brutal. Los asirios eran conocidos por su crueldad y tácticas de terror. Destruyeron ciudades, deportaron a gran parte de la población y reasentaron a otros pueblos en Israel, resultando en una mezcla cultural que diluyó la identidad israelita. La deportación sistemática de la población israelita a varias partes del imperio asirio fue una estrategia para evitar rebeliones y debilitar cualquier resistencia organizada. Este exilio también tuvo un impacto duradero en la identidad del pueblo de Israel, con las 10 tribus del norte siendo conocidas como las tribus perdidas. El fin del Reino del Norte es una lección sobre la importancia de la fidelidad a Dios y la justicia social. A pesar de las advertencias continuas de los profetas, Israel eligió seguir el camino de la idolatría y la injusticia, resultando en su destrucción. La caída de Samaria y el exilio asirio marcan un punto de inflexión en la historia bíblica, sirviendo como un aviso solemne para todas las naciones sobre las consecuencias de alejarse de Dios. Tras la caída de Samaria, las 10 tribus del Reino del Norte fueron dispersadas por los asirios en varias partes del imperio, un proceso conocido como el exilio asirio. Este desplazamiento forzado fue una estrategia común usada por los asirios para evitar rebeliones, dispersando a las poblaciones conquistadas y destruyendo su cohesión cultural y social. Las tribus de Israel fueron llevadas a lugares como Jalá, Jabor, el río Gozán y las ciudades de los medos, conforme registrado en 2 Reyes 17, versículo 6. La dispersión de las 10 tribus resultó en la pérdida de la identidad nacional y religiosa para muchos israelitas. Aunque algunos mantuvieron su fe y tradiciones, la mayoría terminó asimilándose a las culturas locales, y las tribus del norte se convirtieron en conocidas como las tribus perdidas de Israel. Este evento también llevó a un cambio significativo en la población y la cultura de Samaria. Los asirios repoblaron la región con personas de varias partes de su imperio, creando una población mixta que vino a ser conocida como los samaritanos.
Los samaritanos adoptaron una forma sincrética de adoración que mezclaba el culto al Señor con las prácticas religiosas de los pueblos extranjeros traídos por los asirios. Este sincretismo llevó a tensiones y hostilidades duraderas entre los judíos y los samaritanos que continuaron hasta los tiempos del Nuevo Testamento. La dispersión de las 10 tribus y la transformación de Samaria sirven como un recordatorio del juicio divino sobre la idolatría y la infidelidad, pero también de la compleja historia e identidad del pueblo de Israel. Los samaritanos, a pesar de tener un origen común con los judíos, desarrollaron una identidad religiosa y cultural distinta. Aceptaron solo el Pentateuco como escritura y construyeron su propio templo en el monte Gerizim, lo que exacerbó aún más la animosidad con los judíos que adoraban en Jerusalén. Esta división religiosa y cultural se refleja en varios episodios del Nuevo Testamento, como el encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Jacob y la parábola del buen samaritano. La dispersión de las tribus del norte también tuvo implicaciones teológicas profundas. Los profetas continuaron hablando de un futuro en que Dios reuniría a las tribus dispersas y restauraría a Israel. Ezequiel, por ejemplo, tuvo una visión de los huesos secos, simbolizando la restauración de Israel. Ezequiel 37, del versículo 1 al 14. A twisted new season of the traitors is finally here. What did I get myself into? The prize, $250,000. I'm gonna lie and cheat and do whatever I have to do to win. If you're gonna come for me, I'll finish you. Shame on you! I'm out for blood. It is like a firing squad. Boom, 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 boom. Let the games begin. Emmy Award winner, The Traitors. New episode streaming Thursdays at 9 p.m. Eastern, only on Peacock. Isaías habló de un tiempo en que Dios levantaría un estandarte para las naciones y reuniría a los dispersos de Israel. Estas promesas de restauración eran frecuentemente entendidas como una esperanza mesiánica que se cumpliría en la era del Nuevo Testamento con la venida de Jesucristo. La historia de las 10 tribus perdidas también generó mucha especulación y leyendas a lo largo de los siglos. En diversas culturas y épocas hubo reivindicaciones de descendencia de las tribus perdidas, reflejando el impacto duradero de este evento histórico. Algunos movimientos religiosos modernos, como los israelitas británicos y algunos grupos dentro del judaísmo, también reivindican una conexión con estas tribus. La caída de Samaria y el exilio de las 10 tribus del norte son un recordatorio poderoso de las consecuencias de alejarse de Dios y de la desobediencia. Muestran cómo la infidelidad espiritual puede llevar a la pérdida de identidad y a la destrucción. Sin embargo, también hay un mensaje de esperanza en la promesa de Dios de restauración y redención para aquellos que se vuelven a Él. La historia de los samaritanos y de las tribus perdidas continúa resonando en la narrativa bíblica y en la fe judeocristiana, señalando la fidelidad y la gracia de Dios en medio de la infidelidad humana. Mientras el reino del norte enfrentaba inestabilidad y eventual destrucción, el reino del sur, Judá, tuvo períodos de reforma y resiliencia bajo reyes piadosos como Asa y Josafat. Asa, que reinó por 41 años, es recordado por sus esfuerzos para purgar a Judá de la idolatría y restaurar la adoración al Señor. 1 Reyes 15, del versículo 11 al 14. Removió los altares idólatras, destruyó los postes ídolos y hasta depuso a su abuela Maaca de su cargo de reina madre por su idolatría. Asa también fortaleció las defensas de Judá, construyendo ciudades fortificadas y manteniendo un ejército bien entrenado. La confianza de Asa en Dios fue demostrada en su victoria sobre Zera, el etíope, que invadió Judá con un ejército numeroso. Asa clamó al Señor y Dios concedió una victoria aplastante sobre los invasores. A pesar de estos éxitos, Asa cometió un error al hacer alianza con Ben-Hadad,
rey de Siria, para defenderse contra Baasa, rey de Israel, en vez de confiar plenamente en Dios. Por esta falta de fe, Asa fue reprendido por el profeta Hanani y enfrentó conflictos posteriores. Josafat, hijo de Asa, continuó las reformas religiosas y buscó seguir los caminos de su padre. Reinó por 25 años y es conocido por su devoción a Dios y sus esfuerzos para promover la justicia y la piedad en Judá. Josafat envió levitas y sacerdotes por toda Judá para enseñar la ley del Señor al pueblo, fortaleciendo la base espiritual del reino. También hizo alianzas con Acab, rey de Israel, casando a su hijo Joram con Atalía, hija de Acab y Jezabel, lo que trajo consecuencias mixtas para Judá. Segundo Crónicas 18:1. Una de las historias más notables de Josafat fue su respuesta a una invasión de una coalición de naciones, incluyendo Moab y Amón. En vez de confiar en sus propias fuerzas, Josafat proclamó un ayuno en todo el reino y buscó la ayuda de Dios en oración. Dios respondió a través del profeta Jaasiel, asegurando a Josafat que la batalla era del Señor. En la batalla que siguió, los ejércitos invasores fueron confundidos y se destruyeron mutuamente, y Judá recogió los despojos sin tener que luchar. A pesar de las reformas y del fervor religioso, Josafat también cometió errores, como su alianza con Acab y posteriormente con Ocosías, rey de Israel, que fueron desastrosas. Estas alianzas trajeron idolatría e influencia negativa a Judá, perjudicando los esfuerzos de reforma espiritual. Sin embargo, Josafat es recordado principalmente por su fidelidad y por buscar constantemente la orientación de Dios. Asa y Josafat representaron un período de avivamiento espiritual y fortalecimiento político en Judá. Sus reformas religiosas ayudaron a establecer una base más sólida para la adoración a Yahvé, en contraste con la decadencia en el reino del norte. La historia de sus reinados muestra que, aunque imperfectos, los líderes que buscan a Dios y promueven la justicia pueden traer bendiciones y estabilidad a su pueblo. Después de la muerte de Josafat, su hijo Joram subió al trono e inició un período de gran tumulto en Judá. Joram se casó con Atalía, hija de Acab y Jezabel, trayendo la influencia idólatra de Israel a Judá. Segundo Crónicas 21, versículo 6. Joram mató a sus propios hermanos para consolidar su poder y se apartó de Dios, llevando al pueblo a la idolatría. Su reinado estuvo marcado por desastres, incluida una invasión de los filisteos y árabes que saquearon Jerusalén y llevaron a sus hijos y esposas, excepto a su hijo menor, Ocosías. Después de la muerte de Joram, su hijo Ocosías reinó por un breve período, pero también siguió los caminos impíos de su madre Atalía y de su abuela Jezabel. Ocosías fue asesinado por Jehú, quien estaba erradicando la casa de Acab en Israel. Con la muerte de Ocosías, Atalía, en un golpe de estado, usurpó el trono de Judá e intentó exterminar toda la línea real de la casa de David. Sin embargo, Joás, el hijo menor de Ocosías, fue rescatado y escondido en el templo por su tía Josabá y el sumo sacerdote Joyadá. Joás fue escondido en el templo durante 6 años mientras Atalía gobernaba Judá. En su 7º año, Joyadá organizó una revuelta contra Atalía. Joás fue proclamado rey en una ceremonia pública en el templo y Atalía fue capturada y ejecutada. Con Joás en el trono, Joyadá sirvió como su consejero y mentor, iniciando un período de reforma religiosa. Joás ordenó la reparación del templo, que había sido descuidado durante el reinado de Atalía, y reinstituyó la adoración a Yahvé. Mientras Joyadá estaba vivo, Joás siguió los caminos del Señor. Sin embargo, después de la muerte de Joyadá, Joás fue influenciado por otros líderes y comenzó a desviarse de Dios. Abandonó la reforma religiosa y volvió a la idolatría, llevando a Judá a un período de declive espiritual. El profeta Zacarías, hijo de Joyadá, confrontó a Joás y al pueblo sobre su infidelidad,
pero fue apedreado hasta la muerte por orden del rey. El castigo divino no tardó en llegar. Los sirios invadieron Judá y causaron grandes estragos, dejando a Joás gravemente herido, segundo Crónicas 24, versículos 23 y 24. Fue asesinado por sus propios siervos, terminando su reinado de forma trágica. El legado de Joás es un recordatorio de la importancia de líderes piadosos y del peligro de la influencia corrupta. Su reinado muestra cómo la fidelidad a Dios puede traer bendiciones y prosperidad, mientras que la apostasía y la injusticia llevan a la destrucción. Ezequías, uno de los más grandes reyes de Judá, ascendió al trono después del desastroso reinado de su padre, Acaz. Ezequías se destacó por su devoción a Dios y por sus significativas reformas espirituales y políticas. Reinó por 29 años y es recordado por su fidelidad y esfuerzos para restaurar la adoración al Señor en Judá. Ezequías comenzó su reinado destruyendo los altos lugares, quebrando los pilares y cortando los postes ídolos, incluso la serpiente de bronce que Moisés había hecho, que el pueblo había comenzado a adorar. Ezequías reabrió el templo, que había sido cerrado por Acaz, y restauró el culto a Yahvé. Convocó a todo Israel y Judá para celebrar la Pascua en Jerusalén, algo que no se había hecho desde los tiempos de Salomón. La celebración de la Pascua fue un gran éxito, con muchos israelitas participando y removiendo los altares idólatras de sus ciudades. Este avivamiento espiritual fortaleció la fe del pueblo y consolidó la adoración a Dios en Judá. Ezequías también enfrentó amenazas externas significativas, principalmente del imperio asirio. Sennacherib, rey de Asiria, invadió Judá y sitió Jerusalén, segundo Reyes 18:13. Ezequías buscó la ayuda de Dios y recibió palabras de aliento del profeta Isaías. En respuesta a la oración de Ezequías, Dios envió un ángel que destruyó al ejército asirio, salvando a Jerusalén de ser capturada. Este milagro demostró el poder y la fidelidad de Dios en proteger a su pueblo. Sin embargo, Ezequías también cometió errores. Mostró los tesoros de Judá a los embajadores de Babilonia, lo que llevó a Isaías a profetizar que un día Babilonia llevaría todo, incluidos sus descendientes, al cautiverio. A pesar de este desliz, Ezequías es recordado principalmente por su celo por Dios y sus reformas religiosas. Su devoción y liderazgo piadoso trajeron un período de paz y prosperidad a Judá. Ezequías también enfrentó una grave enfermedad durante su reinado. Oró fervientemente a Dios y su vida fue prolongada por 15 años más. Durante este tiempo, Ezequías continuó sus reformas y fortaleció a Judá, preparando la nación para futuras dificultades. Su confianza en Dios y su disposición para buscar la ayuda divina en tiempos de crisis son ejemplos poderosos de liderazgo fiel. Las reformas de Ezequías y su fidelidad a Dios destacan la importancia de la verdadera adoración y del compromiso con los preceptos divinos. Su reinado mostró que, incluso frente a grandes desafíos y amenazas externas, la confianza en Dios puede traer victoria y bendiciones. Ezequías es recordado como uno de los reyes más justos de Judá, cuyas acciones fueron agradables a los ojos del Señor. Después de la muerte de Ezequías, su hijo Manasés asumió el trono de Judá. Manasés reinó por 55 años, uno de los reinados más largos en la historia de Judá, pero también uno de los más infames debido a su extrema idolatría y maldad. Revirtió todas las reformas de su padre, reintroduciendo y promoviendo el culto a los dioses paganos. Manasés construyó altares para Baal, hizo postes ídolos e incluso sacrificó a sus propios hijos en fuego, una práctica abominable a los ojos de Dios. La influencia negativa de Manasés fue profunda y amplia. No solo animó la idolatría entre el pueblo, sino que también colocó altares paganos dentro del propio templo de Jerusalén, segundo Reyes 21, versículo 7.
La Biblia relata que Manasés derramó tanta sangre inocente que llenó Jerusalén de un extremo a otro. Los profetas del Señor advirtieron a Manasés sobre sus acciones, pero él ignoró estas advertencias, llevando a Judá a un camino de profunda apostasía y pecado. Debido a los pecados de Manasés, Dios declaró que traería tal calamidad sobre Jerusalén y Judá que todo aquel que oiga esto le tintinarán ambos oídos. El reino fue invadido por los asirios, y Manasés fue capturado, llevado con ganchos y grilletes a Babilonia. Sin embargo, durante su cautiverio, Manasés se humilló profundamente ante Dios, oró y buscó el perdón divino. Dios escuchó su súplica y le permitió regresar a Jerusalén, donde intentó deshacer parte del mal que había causado, eliminando los altares paganos y restaurando el culto al Señor. A pesar del arrepentimiento tardío de Manasés, el daño ya estaba hecho. Su liderazgo había llevado a Judá a un estado de corrupción espiritual profunda, y las consecuencias de sus actos continuaron afectando al reino incluso después de su muerte. Manasés fue sucedido por su hijo Amón, quien continuó con las prácticas idólatras de su padre y reinó solo por 2 años antes de ser asesinado por sus propios siervos. Después del breve y trágico reinado de Amón, su hijo Josías subió al trono de Judá. Josías fue un rey notable por su devoción a Dios y sus extensas reformas religiosas, similares a las de su bisabuelo Ezequías. Josías comenzó a buscar al Señor en su juventud y a los 20 años inició una gran campaña para purificar Judá y Jerusalén de la idolatría. Derribó altares paganos, destruyó ídolos y restauró el templo de Jerusalén. Durante la restauración del templo, el sumo sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley, que había sido perdido o ignorado durante muchos años. Cuando el libro fue leído a Josías, él rasgó sus vestiduras en señal de lamento y arrepentimiento, reconociendo cuán lejos Judá se había desviado de los mandamientos de Dios. Josías consultó a la profetisa Hulda, quien confirmó que el juicio de Dios estaba próximo, pero que debido al corazón contrito de Josías, el desastre no ocurriría durante su reinado. Josías luego hizo una renovación del pacto con el Señor, convocando a todo el pueblo a Jerusalén para escuchar la lectura del libro de la ley y comprometerse nuevamente a seguir los preceptos divinos. Celebró la Pascua con gran fervor, una celebración que, según el relato bíblico, no se había observado de esta manera desde los días de los jueces. Josías continuó sus reformas, eliminando prácticas idólatras y restaurando la correcta adoración al Señor. A pesar de los esfuerzos de Josías, el destino de Judá estaba sellado debido a los pecados acumulados de sus predecesores. Después de la muerte de Josías en una batalla contra el faraón Necao de Egipto, sus hijos no siguieron su ejemplo piadoso. Joacaz, Joacim, Joaquín y Sedequías gobernaron sucesivamente, cada uno fallando en seguir los caminos de Dios y llevando a Judá cada vez más a la ruina. Durante el reinado de Sedequías, Judá se rebeló contra Babilonia, resultando en la destrucción final de Jerusalén. En 586 a.C., el rey Nabucodonosor de Babilonia sitió Jerusalén, destruyendo la ciudad y el templo y llevando a la mayoría de la población cautiva a Babilonia. Este evento marcó el fin del reino de Judá y el cumplimiento de las advertencias proféticas sobre el juicio divino debido a la desobediencia y idolatría. La caída de Jerusalén fue un punto de inflexión en la historia de Israel. El exilio en Babilonia forzó al pueblo a reflexionar sobre su identidad y fe. Profetas como Jeremías, Ezequiel y Daniel desempeñaron papeles cruciales durante este período, exhortando al pueblo al arrepentimiento y prometiendo una futura restauración. A pesar de la destrucción y el exilio, la promesa de Dios de restaurar a Israel permaneció viva, culminando en el retorno de los exiliados y en la reconstrucción de Jerusalén bajo Esdras y Nehemías.